Ya, ahora sí, ya me. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Josefina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Bien, mi gente, vamos a ir viendo el contenido del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos la semana pasada. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, mi gente, entonces el día de hoy vamos a estar viendo el contenido de lo que son las unidades 2 y 3. Ese contenido lo compartí esta semana, creo que el día de ayer. Son estas actividades comprendidas entre el día 12 y el día 18. O sea, se habilitaron el día de ayer y la fecha de compromiso es al domingo 18 a la medianoche. Es nuestro segundo encuentro de 3 que vamos a estar sosteniendo. Y la idea es, en este encuentro del día de hoy, ir viendo lo que vamos a estar trabajando en cada una de estas unidades. En la unidad 2 vamos a trabajar específicamente el tema del manejo rápido de información. Vamos a dar aquí algunos tips, algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para lo que es precisamente agilizar en el uso de esta herramienta de Excel. Como parte del contenido de la unidad tenemos la instrucción, la guía didáctica, en la cual vamos a ver aquí algunas funcionalidades de mucha importancia. Vamos a ver también el foro de la unidad 2, en el cual ustedes tienen que hacer su aporte. Audiovisuales pregrabados, que les van a asistir paso a paso en el desarrollo de las actividades prácticas de la unidad. Y la actividad como tal de la unidad 2, que comprende en este libro de Excel todas las actividades prácticas que vamos a realizar en esta unidad. La misma estructura la vamos a estar viendo también para la unidad 3, que es la segunda unidad que veremos el día de hoy. Ya luego por acá vamos a colocar la actividad realizada. Entonces, si vamos viendo el contenido de la guía, precisamente vamos a trabajar con el manejo rápido de información y el formato. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo ya algunos de los puntos que vamos a ir desarrollando, como son las funciones con la tecla control, el autorrelleno y el autoarrastre. Acá se define un poquito más, pues vimos en la semana pasada parte de esto con el tema de las listas personalizadas preconfiguradas, como son los días de la semana, los meses del año, el comportamiento con los valores numéricos y demás. Ya también aquí se muestra el paso a paso, cómo realizar las listas personalizadas, para que ustedes puedan crear sus propias listas en base a su necesidad. Los diferentes formatos de celdas, de bordes, entre otras funciones también que vamos a estar trabajando. Hacemos énfasis en lo que son las combinaciones de tecla, utilizando la tecla control. Hay un sinnúmero de combinaciones de teclas que le van a hacer mucho más fácil lo que es la ejecución de algunas funciones. La idea acá es que usted tenga como acceso a cuáles son las combinaciones de teclas más comunes y la descripción de lo que hace cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, si buscamos por acá, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la combinación Control G hace referencia a guardar el archivo activo con el nombre de dicho archivo. También se guarda la ubicación y el formato
que tenga en este caso el archivo, si ya ha sido guardado anteriormente, con esa información que ya tenía en ese momento. También si vemos acá control S, aplica o quita el formato de subrayado. Y así sucesivamente podemos ver diferentes combinaciones de teclas. Como punto importante, me gusta siempre mencionar que tanto las combinaciones de las teclas como el nombre de las funciones en Excel pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual se está ejecutando el programa. Bien. Si mi programa está en español y lo puedo identificar fácilmente cuando abro el programa, si el menú en la parte superior está en español, entonces ya yo sé que el idioma de mi sistema está en español. Bien. Y aquí empiezo a ver estas informaciones en español, inicio y esto acá, y presiono libro en blanco y aquí empiezo a ver esto en español, ya yo puedo identificar visualmente que está en español. Entonces, si es el caso, estas combinaciones de teclas funcionan a la perfección con este sistema que está en español. Bien. Si estuviese en inglés, entonces ya las combinaciones de teclas y las funciones también cambian. Entonces, es un punto importante tomarlo en consideración. Pues en ese escenario, por ejemplo, ya no utilizaríamos control G para guardar, sino control S, que es en este caso la primera letra de la palabra save, ¿bien? De guardar en inglés. Entonces, en esos escenarios, ya esta lista no nos serviría. Entonces, tendremos que hacer la búsqueda de esa lista en el idioma inglés. También depende del sistema que tengan, pues hay algunos Microsoft Office que no son tan completos y que no incluyen el tema del cambio de idioma. Por ejemplo, en mi caso, si yo vengo a opciones, tengo aquí la opción del idioma. Bien, entonces aquí yo puedo decidir si yo quiero que esté en otro idioma como inglés. Le digo aquí subir y le digo aceptar. Ya cuando yo reinicie Excel, él me va a permitir yo ver el contenido en inglés. Bien, entonces si es el caso, pueden validar si tienen esa funcionalidad disponible. Miren como ya aquí se ve en inglés. Si presiono acá, ya podemos ver que el título del menú acá arriba se muestra en inglés. Bien, entonces acá también pueden identificar cómo se muestra las combinaciones de teclas que cambiaron también. ¿Lo ven? Entonces, acá que era control G, miren cómo ahora para guardar es control S de save. Bien. Entonces, ahí para cambiar el idioma básicamente vamos a File o Inicio, More o Más y Opciones. Vamos a Lenguaje y aquí podemos, o si el idioma está en segunda posición, lo seleccionamos y lo movemos. Le decimos acá arriba donde dice Move Up. ¿Sí? Moverlo hacia arriba. Una vez que yo lo pongo aquí arriba, ya ese es el preferido. Cuando le digo OK, entonces ya él lo acepta. Si no tengo agregado acá, entonces puedo decirle aquí Add a Language. Entonces aquí él me permite yo seleccionarlo de un listado. Entonces, un punto importante ahí para que lo tomen en cuenta. Si surgen dudas en el proceso, como saben, abran su micrófono y me piden la palabra y con gusto se la cedo. Entonces, si seguimos avanzando por acá, vamos a continuar viendo el contenido. Se muestra el tema también del autorrelleno y el autoarrastre, ya en definición, la parte de lo que es la parte teórica, cómo podemos agilizar el proceso, la idea del arrastre. Se puede realizar tanto de manera horizontal como vertical y es de gran ayuda. ¿Bien? Y ya acá empezamos a ver el tema de la lista personalizada, el objetivo que buscamos con esta y cómo nosotros agregar nuestra propia lista. Vamos a inicio o archivo, dependiendo de la versión que tenga de Excel, opciones, y justo debajo de idioma van a encontrar la opción de avanzadas. En avanzadas les aparece acá de este lado unas informaciones, bajan un poquito y van a encontrar este botón de modificar listas. El botón de modificar lista personalizada le va a permitir a ustedes acá, insertar, presionando acá, insertando los valores separado por coma,
les permite agregar, por ejemplo, en este caso se agregó padre, coma, espacio, madre, y así sucesivamente. Cuando presionas agregar, entonces él la agrega justo debajo de este lado. Mírenlo acá. Cuestión de que ya cuando usted inserta la primera letra y hace el autoarrastre, él automáticamente asume ese listado que usted previamente grabó. Bien, entonces, luego vamos viendo acá el concepto de los formatos de los datos en las celdas. Bien, Excel maneja un sinnúmero de tipos de datos que podemos trabajar en lo que son las celdas. Entonces, dependiendo del tipo de datos, la información mostrada puede ser de una forma o de otra. Entonces, esa es la idea acá de nosotros ir viendo los diferentes tipos de datos, y esto también lo vamos a ver en la actividad práctica. Bien, entonces, luego también vamos a ver los bordes y demás. La idea es que ustedes vayan viendo cada uno de estos datos en lo que es la actividad práctica también. Como parte del foro de la unidad, se le solicita acá explicar en cuáles casos usted entiende que podría aplicar en su área laboral la ejecución de las listas personalizadas. Así como Carla hizo su participación acá, les invito a los demás a hacer su participación también por acá. Igual que en la unidad anterior, aquí tenemos los audiovisuales pregrabados. Si se sienten que por esta vía lo pueden hacer más fácil, pueden utilizar estos audiovisuales que le van guiando paso a paso en cómo realizar las actividades. Esa actividad práctica que tenemos, que se está mostrando en el audiovisual, es la misma actividad práctica que hemos descargado por acá. Y es la que tienen que realizar en este escenario. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha podido avanzar con la realización de estas actividades? Vamos a ver, ¿alguno de ustedes ha podido verlas? Ana, adelante. Adelante, Ana. Luego vamos con Miriam. El micrófono está en mute. Bueno, vamos con Miriam entonces, mientras. Ahora me escuchan. Ahora sí le escuchamos. Ah, de acuerdo. Le estaba diciendo que yo estaba visualizando el video que usted mostró del paso a paso de cómo realizan la actividad. Estaba en esa parte, primero quise esperar ver la clase de hoy para luego entonces proceder a hacer la actividad. Excelente, excelente. Vamos con Miriam. Sí, estaba, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí. Buenas tardes. Simplemente para comunicar que sí, que estaba viendo las actividades, he ido realizando a medida que he tenido el chance. Realmente me resulta muy interesante. Uno dice que uno conoce, pero realmente al final uno aprende más de lo que uno esperaba. Tal vez uno dice de que estilo, pues yo me sé eso, pero mientras más tú lees, investigas y vas practicando, te das cuenta que al final tú no sabías nada. Bueno, realmente es la idea. Por eso siempre cuando iniciamos con estos módulos, así que son tan básicos, yo siempre digo, óigame, algo nuevo usted va a aprender, algo nuevo usted va a recordar o algo va a recordar de esas cosas básicas que en algún momento utilizamos. ¿Sí? Entonces, quizás por el día a día no lo utilizamos con frecuencia y puede que se nos pase. Pero son actividades de mucha importancia y que nos pueden ayudar a iniciar bastante en nuestra labor diaria.
Muchas gracias por sus aportes, de verdad que sí. Bueno, básicamente lo que se busca acá es, así como vimos en la unidad anterior, es suministrarle a ustedes las actividades prácticas con el contenido ya digitado para no perder tiempo digitando información e ir directamente orientándonos al tema de el uso de las diferentes funciones. Cada actividad va a encontrar un pequeño recuadro que les va indicando paso a paso cuál es el requerimiento. Bien, entonces, por ejemplo, acá nos pide que al texto que está en la celda A1 van a utilizar la fuente Arial Black con el tamaño 14, negrita, y el color del texto azul. Entonces, yo voy a identificar acá, como bien pudimos la semana pasada identificar qué es una celda, cómo se le pone el nombre a la celda. En este caso podemos identificar que la celda A1 es porque está en la intersección de la columna A con la fila 1. Y que aquí yo tengo ese cuadro de nombres que me indica en cada momento en qué posición yo estoy, en qué celda estoy ubicado. Bien, entonces eso es de vital importancia. Entonces la idea es yo ir agregando aquí el tipo de texto. Cuando me habla de fuentes, el tipo de letra. Aquí yo puedo agregar el tipo de letra. Si es Arial, si es Arial Black, lo puedo hacer tanto en orden alfabético, buscándolo manualmente, o escribiendo acá el nombre y él va a ir apareciendo según yo lo vaya escribiendo. Bien. Hay varios tipos de Arial, por eso es específico acá de que es el Arial Black. Pues el Arial Black es un tipo como más negrita o más oscuro. En cuanto al tamaño, van a poder aquí identificar diferentes tamaños. Bien, los números representan diferentes tamaños. Pueden visualmente identificar que hay solamente como 2 o 3 valores impares. El hecho de no implica que solamente sean estos los que se permitan, sino que usted puede también insertarlo aquí arriba directamente como el 15 o el 17, el valor que usted entienda. Y cuando presione Enter, él automáticamente lo asume. Bien. En este caso nos está pidiendo 14. En cuanto al color del texto, nos pide acá un color del texto azul. Aquí tenemos la letra A que representa el color de la fuente. Y tenemos esta latita que representa el color del fondo de la celda. Si se fijan aquí, nos pide que el color de relleno debe ser celeste. Ya entonces acá a través de la latita podemos seleccionar un color de nuestro gusto. Luego nos pide centrar respecto al ancho de la tabla. Siempre digo lo siguiente, cada celda en Excel a nivel de formato, que es lo que estamos haciendo, funciona como si fuese una isla separada, independiente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el tema de alineación, yo puedo tener varios tipos de alineación. Si hacemos un ejercicio acá, por lo regular, Word y Excel y PowerPoint utilizan alineación horizontal. Bien. Word en específico solamente utiliza alineación horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo alinear sobre el eje del horizonte. Bien, sobre esa línea horizontal, en el lado izquierdo, en el centro o en el derecho. Bien. Esa alineación se le llama horizontal, que es esta que está acá. Bien. Dependiendo si a la izquierda, en el centro o a la derecha. Bien. Entonces, tenemos otra alineación que solamente está disponible en Excel y en PowerPoint, que es la alineación vertical. Esa alineación me permite a mí yo alinear en la parte inferior de la celda o del bloque, en la parte central o en la parte superior. Bien, entonces yo puedo aquí jugar. Si la quiero en el centro y la quiero en el centro, entonces se vería de esta forma. Entonces, decía al inicio que esto funciona como si fuese una isla, porque si se fijan, yo hice la alineación en esta celda, pero las demás pueden tener una alineación diferente. Y cuando digo esto, y vuelvo acá al tema que me está pidiendo de centrado respecto al ancho de la tabla, me refiero a que si yo modifico este ancho para que la celda esté aquí en el centro, entonces no se muestra como debe acá la información. Bien, o sea, porque yo quiero aquí que él seleccione esto completo. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a seleccionar esta tabla completa y lo que voy a utilizar aquí es la función que se llama combinar y centrar.
Esta función lo que me permite es combinar todas estas celdas, convertirla en una sola y centrar el contenido en esa nueva celda que voy a crear. Bien, entonces, si se fijan aquí tengo A1, tengo B1, C1, D1 y así sucesivamente. Entonces, yo aquí puedo utilizar esta opción de combinar y centrar y aquí tengo ya la información combinada. Entonces, luego nos pide por acá la parte de la inclinación en un ángulo de 10 grados. Esta función yo la encuentro haciendo un clic derecho sobre la celda, yendo a la parte de formato de celda. Y entonces, una vez estando ya acá, voy a seleccionar aquí la opción de alineación. En alineación, yo voy a ir viendo acá la parte de la orientación. Aquí puedo tener una orientación de hasta 90 grados y hasta menos 90 grados. Entonces aquí yo puedo decir la cantidad de grados que yo quiero agregar y eso le va a dar una inclinación a ese texto que yo puedo jugar con esto. ¿Bien? Entonces yo puedo tener el texto hasta de manera vertical si lo llevo a 90 grados. Y la idea básicamente es esa, que ustedes vayan aprendiendo el uso de diferentes funciones utilizando esta herramienta. Entonces, al texto que se encuentra en la fila 3, o sea, el encabezado de la tabla, que es este que está acá, se nos pide que le apliquemos una fuente de tamaño 13, insertamos directamente. Nos pide negrita y cursiva. Acá si se fijan cuando nos posicionamos encima de la N de negrita, nos muestra el nombre de las funciones, las combinaciones de teclas y la breve descripción de lo que hace esa función. Igual con la cursiva. Centrados horizontalmente, ya sabemos que en la línea del horizonte es este centrado. Y un color rojo con un relleno rosado, o sea, el texto va a tener un color rojo y el relleno de las celdas va a ser un rosa. Algo así. Bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es que ustedes vayan haciendo el ajuste necesario en cada uno de estos requerimientos. Y visualmente yo voy a poder identificar, por ejemplo, que si selecciono esta celda, tiene un tipo de letra Arial Black, un tamaño 14, tiene un centrado horizontal, tiene un combinar y central. Mientras que si me posiciono aquí debajo, ya esta celda que tengo aquí debajo tienen calibrí, tienen tamaño 13, tienen negrita y tienen cursiva. Son formas de yo poder identificar que ustedes están cumpliendo con el requerimiento. ¿Bien? Y esa es la idea. A Miriam no sé si se le quedó la mano levantada. La voy a bajar. Y si surge alguna duda en el proceso, entonces lo vemos. Entonces, ya luego acá vamos a ver el tema de lo que es el centrado vertical, desde la fila A4, desde la celda A4 hasta la celda F20. Y vamos a colocar una fuente Arial. Entonces venimos por acá. Vamos a seleccionar. Nos pide centrado vertical y una fuente Arial. Aquí está. Luego nos pide que al texto, que nos indica al texto desde A22 a B22, aplicar el comando ajustar texto. ¿Qué nos indica acá? Miren, aquí el comando ajustar texto se utiliza para lo siguiente. Si se fijan, y eso yo les dije la semana pasada, que la barra de fórmula siempre va a ser su amigo fiel. En esta celda que yo estoy seleccionando, visiblemente se puede mostrar que dice responsable. Pero acá me dice responsable de la selección. Igual en esta celda B22 que me dice Blanca Torres. Y acá vemos que solamente dice Blanca Torres. Bien. Una solución que yo podría hacer acá es simplemente yo modificar el ancho de las columnas, ¿verdad? Este sería una solución que entiendo puede ser funcional. Pero ¿qué sucede? Si yo ahora, luego de que amplié aquí el ancho de las columnas, voy a archivo
imprimir para ver aquí lo que se llama la vista previa. La vista previa es cómo se va a ver el documento una vez impreso. Bien, si veo aquí que vemos la página 1, pero veo que en la página 2 se desplazó parte del contenido de la tabla. La idea es que existan solamente 2 hojas, una en la cual esté la data y otra en la que esté la instrucción. Me voy a dar cuenta cuando salgo que aquí me aparece una línea divisoria que es la que me indica el ancho y la altura de la hoja. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la solución acá? Nosotros utilizar este espacio que tenemos acá, que no se está utilizando en la hoja. Y para ello vamos a hacer uso de la función ajustar texto. Ajustar texto, lo que busca consigo es seleccionar estas celdas. Utilizamos esta función que está justo arriba de combinar y centrar, que lo que hace es que nos permite a nosotros que este texto se desplace hacia abajo. El texto que no se muestra visible modifica la altura de la fila y se muestra en la parte inferior sin modificar el ancho de la fila, de la tabla, perdón, de la columna. Bien. Entonces, si yo selecciono acá, veo cómo se modifica automáticamente el alto de la fila y no se altera el ancho de la columna y por ende sigue utilizando la misma página el contenido. Ya luego de que se muestra acá, entonces yo puedo hacer un centrado tanto vertical como horizontal y se muestra mucho mejor la información. Si vuelvo nuevamente, archivo, imprimir, entonces se van a dar cuenta que ahora sí tenemos las 2 páginas, una con toda la información y otra con solo la instrucción, que es lo que se busca en este caso. Siguiendo con ese mismo tema de lo que es la vista previa a la impresión, también van a poder identificar que estas cuadrículas grises que se muestran acá en Excel, a la hora de hacer la vista previa no se muestran como unas cuadrículas a la hora de imprimir el documento. ¿Por qué razón? Porque son imaginarias. Bien, entonces, si yo quiero que estas cuadrículas sí aparezcan, como me pide acá en el borde, diferentes tipos de bordes, entonces yo puedo acá aplicar los diferentes tipos de bordes disponibles. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, puedo aquí seleccionar todos los bordes y ya él automáticamente me lo aplica a esa selección. ¿Lo ven? Si quiero agregar bordes adicionales, puedo seleccionar mi grupo de celdas, decirle si quiero un borde exterior grueso o si quiero un borde especial. Puedo venir aquí donde dice más bordes, en el cual yo puedo seleccionar un estilo específico de trazado para ese borde, un color específico para ese trazado, e incluso puedo indicar en zonas, si quiero que solamente se aplique al contorno, dígase al borde exterior, o si quiero que solamente se aplique a las cuadrículas interiores o a alguna parte en específico de la selección, dígase la línea de arriba, la línea de abajo, la línea del centro. Puedo jugar con esto. Bien. La idea es que ustedes puedan luego visualizar cuando vayan a imprimir esas cuadrículas que han insertado dentro del documento. Por último, tenemos acá, dentro de lo que es esta hoja, aplicar la sangría. En este caso, tenemos una lista de sucursales de esa entidad y queremos, por ejemplo, dar un espacio para distinguir el título de la lista de sucursales de la sucursal. Entonces, una funcionalidad tradicional que nosotros utilizamos es posicionarnos en cada una y dar una cantidad de espacio que represente ese espacio que queremos dar. Pero ¿qué pasa? Eso puede traer consigo algún error de que a la siguiente sucursal yo le dé menos o más espacio por algún error humano que pueda cometer. Y precisamente buscando reducir esos errores humanos, lo que hacemos es seleccionar la lista de sucursales. Y aquí tenemos funciones que nos permiten aumentar la cantidad de sangría, que es un espacio ya que no es simplemente un espacio, sino la sangría viene siendo como varios espacios en uno. Y yo la puedo aumentar o reducir a la vez. O sea que me va a permitir que el contenido se visualice a la par y me ayudan bastante a yo realizar esa tarea.
Ya en la segunda hoja continuamos con el tema de formato, pero aquí vamos a ver lo que son diferentes tipos de datos, bien, tanto para formato número y formato fecha. Básicamente, acá se muestran los datos y el formato que debemos aplicar. Todos estos formatos todos estos datos están en formato general, que es el formato por defecto que trae Excel. Aquí podemos nosotros cambiar el tipo de datos que va a tener una celda o un grupo de celdas. Entonces, el formato general nos dice que es un formato sin formato en específico. Y la idea es dejar esta, por ejemplo, sin formato específico con el formato general. Y a las siguientes ir agregándole el formato en el cual nos indique el cabezado. La idea básicamente aquí es que ustedes puedan visualmente diferenciar los diferentes tipos de datos en esta tabla. Por ejemplo, si yo selecciono estos datos y aquí le digo, por ejemplo, estilo como millares, me está pidiendo acá, este estilo como millares, yo lo voy a encontrar acá. Muestra el valor de la celda con un separador de millares. Bien, aquí lo tenemos. Luego nos dice, por ejemplo, formato de contabilidad. Yo vengo y selecciono formato de contabilidad. Y aquí podemos ver que entre el estilo de millares y el formato de contabilidad, básicamente la diferencia es un símbolo de moneda. Esa moneda yo puedo cambiarla por acá, viendo aquí las más utilizadas. Y aquí si quiero agregar símbolos que no estén en este listado. Entonces, esto del formato, eso es en un enmascaramiento. Bien, es un enmascaramiento en el cual yo puedo visualmente identificar que aquí se agregó una coma y se agregaron puntos decimales. Mientras que si me posiciono en cualquiera de esos valores y veo en la barra de fórmula, veo que el valor sigue intacto. O sea que esa coma y ese punto decimal son valores que no son reales. ¿Sí? Es un enmascaramiento para que se vea de una forma que internamente existe otra. Podemos hacer lo mismo con moneda. Porcentaje. Fracciones. Personalizado. En personalizado yo puedo hacer múltiples funciones. Personalizado es un tipo de datos y yo puedo seleccionar por acá. Al final lo vamos a encontrar en más formatos. Aquí les aparecen las diferentes categorías, los tipos de... Y acá en personalizado yo puedo indicar qué tipo de valor yo quiero agregar acá. Si es un valor numérico, yo lo puedo representar, por ejemplo, si quiero agregarle un 0 a todos estos valores delante, yo podría decir, entre comillas, doble, 0, y luego agrego el símbolo numérico que representa el valor numérico variable que tiene cada celda. Bien, estos símbolos de número representan el valor numérico variable. Si le digo aceptar, voy a ver cómo él me agregó un 0 delante a cada uno de los valores. Que dicho sea de paso, cada uno de esos ceros que se agregaron también son imaginarios. Pues si miran aquí en la barra de fórmula, este dice realmente 81, este dice 0,61 y así sucesivamente. Pues ese valor de acá es imaginario, no se agregan a los datos como tal, pero sí a la hora de yo imprimir el documento sale impreso con ese valor. Bien, entonces eso es importante. También puedo personalizar un texto. Bien, en vez de utilizar un valor numérico, puedo entonces insertar en más formatos personalizados un valor numérico que diga, por ejemplo, comillas doble con shift 2, el valor numérico es 2 puntos, paso, comilla doble y 2 símbolos de número. Cuestión de que cuando yo le dé a aceptar, ya él aquí me va a mostrar. Cuando se le muestre esos símbolos de número así, quiere decir que el valor que tienen las celdas es demasiado para el ancho de la columna. Entonces le doy doble clic y él se ajusta nuevamente. Igual acá podemos tener una cadena de caracteres y acá simplemente se muestra el número, que es lo que realmente tiene la celda. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta.
¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Van conmigo? Sí, por ahora todo bien. Ok. Entonces, vamos a ver entonces el formato de fechas. En este escenario es lo mismo. Tenemos acá arriba la parte de lo que se requiere y aquí debajo los diferentes formatos. Por defecto, Excel maneja dos tipos de fecha. Maneja aquí lo que es la fecha corta y la fecha larga. Aquí podemos ver un formato de fecha corta y un formato de fecha larga. Bien. Entonces, la idea en cada uno de estos ejercicios es acá, es nosotros poder extraer de esas fechas lo que nos indique aquí arriba en la parte superior. Vamos a hacerlo en este escenario para los días, bien, y luego entonces ustedes lo van a hacer en la práctica para los meses y para los años. Por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo extraemos, por ejemplo, en este caso solo el día? Yo voy a venir acá, selecciono mis datos, voy a ir al formato personalizado, más formatos, personalizado, y le voy a indicar acá que quiero solamente los días. Si se fijan aquí, está representado por día, mes y año. Yo voy a eliminar mes y año porque solamente quiero que muestre los días. Bien, entonces aquí podemos visualmente identificar que aquí fue el día 12, fue el día 23, fue el día 21, pero miren qué interesante, pues, aunque visualmente aquí se ve solamente el día, en la barra de fórmulas se sigue mostrando la fecha completa. O sea que, aunque yo cambie el formato, el origen de los datos no se ha cambiado. Bien. Igual que esto, yo puedo identificar, por ejemplo, día abreviado para que se me aparezca, por ejemplo, el nombre en texto. Si es abreviado sería LUM, MAR, MIER, WEB, DIET, TAP, DOM. Entonces, básicamente lo que vamos a identificar aquí es en qué día abreviado cayó el día 4 del mes 2 del 2019. Entonces, volvemos a hacer el mismo ejercicio, formatos. Y en vez de nosotros tener aquí 2 días, vamos a agregar aquí 3D. ¿Sí? 3D como la película, así mismo. No, mentira, en este caso sería 3 veces D. Entonces, le damos a aceptar y ya aquí vemos el resultado. ¿Sí? Igual si fuese para el día completo, en vez de ser 3D, sería 4D. Entonces, ese mismo ejercicio es lo que ustedes van a realizar para los meses y los años, sustituyendo la D por la M de meses y en este caso sería la A de años. Tomando en cuenta que si fuese en inglés, utilizarían entonces la Y de year. ¿Bien? De esta manera se visualiza. Excelente. Entonces, esa es la idea. En esta unidad 2 deben realizar las siguientes actividades en base a ese contenido que les he indicado y hacer su entrega de esta unidad. En cuanto a la unidad 3, ya empezamos a ver cosas un poco más profundas en Excel. Empezamos a ver conceptos de fórmulas y funciones. No es lo mismo una fórmula que una función. Esta guía es muy interesante, les recomiendo que la guarden. También tenemos el foro de la unidad y en cuanto a los audiovisuales pregrabados, tenemos aquí 3 audiovisuales que les van a servir a ustedes de apoyo. Pues la actividad práctica de esta unidad contiene 3 hojas de actividades que ustedes van a tener que desarrollar. La idea de crear 3 audiovisuales es precisamente para, como en este caso, cada actividad
tiene un tiempo un poquito mayor que separar los audiovisuales para que no sean tan largos, bien, no sea un solo audiovisual muy extenso. Entonces, dentro del contenido, vamos a ver aquí conceptos básicos de lo que son fórmulas en Excel. Por lo regular se invocan las fórmulas y las funciones en Excel luego del símbolo de igual. Y en el caso de las fórmulas, las podemos realizar de manera manual, como se muestra en pantalla, tomando en consideración el nombre de la celda que representa donde esté el valor y separado por un operador lógico que puede ser suma, resta, multiplicación, división, entre otros, y presionando Enter. Y aquí lo podemos visualizar. Ya en cuanto a lo que es la guía, vamos a definir ya un poquito más en detalle los conceptos básicos sobre fórmulas y funciones. Esta parte es bien importante para el uso de Excel, pues como bien lo saben, Excel es un tipo de programa de hojas de cálculo que la función principal de él es precisamente realizar cálculos. Entonces, aquí van a encontrar diferencia, por ejemplo, entre fórmulas y funciones, donde una fórmula yo la hago de manera manual con la ayuda de algún operador matemático, mientras que las funciones pueden ser una o un grupo de fórmulas que ya están pregrabadas. Por ejemplo, si yo utilizo, no sé si alguien puede identificarme, si yo tengo dos valores y quiero extraer un valor promedio de esos dos valores, por ejemplo, si tengo 100 y tengo 100, tengo esos dos valores y quiero extraer el promedio, ¿cómo lo haríamos esto de manera matemáticamente hablando? ¿Cómo se haría? Sin tener que ver Excel, ¿bien? ¿Cómo lo haríamos eso? Extraer el promedio de dos valores. ¿Quién se anima? Vamos a ver, Carla. El micrófono, Carla. No lo escuchamos. Parece que el micrófono está apagado, Carla. Vamos con Ana, mientras. En mi caso, bueno, como yo lo he realizado, sería, por ejemplo, si es el 50% de 500, diría 500 por 50 más el símbolo de por ciento. Ok. ¿Y si fuese un promedio en este caso? Bueno, no sé. Si fuese un promedio. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Está bien, la parte del por ciento puede aplicar también. Bien, pues, porque básicamente la idea de mi caso yo utilizar promedio es precisamente porque para yo extraer el promedio de estos dos valores, primero tengo que sumar los dos valores. Bien, entonces yo tengo que decir igual a este valor más este valor. Bien, entonces la segunda operación sería igual al resultado entre la cantidad de valores sumados, que son 2. ¿Bien? Si yo quiero extraer el promedio de 3 valores, bueno, pues entonces esto sería una variable y estaría aumentando 3, 4, dependiendo de la cantidad de valores que yo quiera extraer el promedio. Entonces, al final yo voy a tener un promedio de 100. Bien. El resultado, el promedio de 2 veces 100 es 100 en este caso. La idea es que, si se fijan, tuvimos que realizar dos operaciones. Tuvimos que realizar aquí una sumatoria de los dos valores y luego tuvimos que realizar una división de esos valores. Para ello, por ejemplo, ya en este escenario yo tengo una función que se llama promedio y con simplemente yo colocarle esos dos valores, ya ella automáticamente sabe lo que tiene que hacer. Y por esa razón hacía énfasis en que las diferencias básicamente entre una fórmula y una función es que en la función ya está pregrabada una o un conjunto de fórmulas que se pregraban en una función. Bien. Cuestión de que yo la puedo invocar cada vez que la necesito. En cambio, las fórmulas, yo debo insertarla cada vez que la voy a utilizar. Entonces, ahí radica en la facilidad que nos da el uso de la función. De hecho, si continuamos avanzando con los demás módulos y llegamos a la parte de módulo de Excel avanzado, en Excel avanzado le mostramos cómo ustedes crear sus propias funciones
Cuestión de que si mañana ustedes tienen, bueno, que sumar y que luego restar un valor de una celda X de un formulario que ya yo tenga creado en Excel, una plantilla, entonces ya yo puedo darle como específicamente esas fórmulas o funciones que yo quiero que se ejecuten, que no necesariamente tiene que ya estar preconfigurada en Excel, sino que va a ser una necesidad específica de ustedes. Pero importante comentar que Excel posee poco más de 400 funciones ya creadas que la pueden utilizar, o sea, son bastantes. También vamos a estar viendo aquí en el contenido de la guía las normas y elaboraciones de las fórmulas y funciones, cómo hacerlo, cómo utilizar el asistente y demás, así como también los diferentes argumentos de entrada. Cada función utiliza argumentos de entrada, que son esos valores que se utilizan de insumo para hacer su trabajo y dar un resultado. También vemos acá el concepto de la prioridad de los operadores, cuáles de estos tienen mayor prioridad, cuáles se ejecutan primero y cuáles después, entre otras funciones adicionales que les invito aquí a estudiar en cuanto a la guía. Perfecto. Entonces, en cuanto al foro, van aquí a realizar algunos aportes sobre el uso de fórmulas y funciones, también de algunos operadores. Hacen sus aportes por acá. No dejen los foros para última hora, señores. Participen en esos foros, aseguren esos puntos, que recuerden que son importantes. Mínimo 60 puntos al final para aprobar. Entonces, si no comparten en los foros, entonces no tienen esos puntitos ahí, que creo que en total hacen como cerca de 30 de todas las actividades del curso. Entonces, aseguren esos puntitos. Bien, entonces, en cuanto a la actividad de la unidad, acá vamos a ver 3 hojas. Bien, tenemos 3 actividades que realizar. La primera tiene que ver directamente con el uso de la fórmula. Aquí nos indica los tipos de fórmula que hay, un ejemplo de una fórmula, y aquí debajo los operadores básicos matemáticos que se utilizan con frecuencia. La idea de esta actividad práctica es que usted, utilizando el operador que se le indica aquí arriba, realice la acción que aquí debajo. Bien. Por ejemplo, si aquí me dice utilizar el operador suma para identificar el nuevo sueldo bruto, en donde yo tengo un sueldo bruto más un incentivo. Entonces yo podría decir aquí que este valor va a ser igual a un clic en el sueldo bruto más, que es el operador que me está pidiendo acá, este valor que está acá. Presiono Enter y el hecho de yo identificar en la barra de fórmula cuáles son las celdas que van a estar sumando, eso me da un valor agregado a mí. ¿Qué valor agregado me da esto? Que si alguno de esos valores cambian en algún momento, él tiene, la fórmula tiene una peculiaridad de que se actualiza automáticamente. Entonces, si aquí este valor en vez de 4.000 son 5.000, yo presiono Enter, viene como él automáticamente recalcula. Bien, entonces eso es importante en este caso al utilizar la celda que representa el valor. Aquí yo hubiese podido colocar, por ejemplo, fácilmente 5.000 más 5.000, igual a 5.000 más 5.000. Pero si mañana este valor cambia a 6.000, entonces aquí no me va a hacer el cambio porque yo estoy introduciendo valores directos y no el valor que contiene una celda en específico y que está siendo sumado, y que si ese valor vuelve a 4.000, vuelve entonces el resultado a 9.000. Entonces, en este escenario yo puedo así utilizar aquí la parte del autoarrastre que habíamos utilizado anteriormente para la lista personalizada, para que Excel utilice lo que se llama la referencia relativa. La referencia relativa en Excel lo que indica es que si yo estoy haciendo un cálculo en esta fila y yo hago un arrastre horizontal, Excel me sigue haciendo el cálculo con las filas subsiguientes y con las filas subsiguientes de este lado también. Bien. Entonces, por esa razón, aquí ustedes pueden identificar cómo él con facilidad puede identificar cuál es la sumatoria de los siguientes valores hasta llegar aquí al final. Bien. Igual acá, en el operador de porcentaje, podemos hacer el cálculo del descuento del 2.5%,
en base al nuevo sueldo bruto. Hacemos igual este valor por 2.5%. Y aquí yo tengo ese valor. Bien. Y vuelvo y hago mi arrastre. Tengo el mismo comportamiento de que se muestre el valor porcentual de este valor que tengo acá. Si es en base a un 3% aquí, que es FP, pues vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí está. Bien, la idea entonces acá es ustedes concluir estas actividades que se le piden acá en base al total de descuentos, sueldo neto, utilizando estos operadores. Y, por ejemplo, en este escenario aquí donde se le pide el total, podemos utilizar aquí la función autosuma, que aquí en el menú inicio la encuentran aquí. La función autosuma lo que me permite a mí es yo sumar todos estos valores y colocar el resultado en este espacio en blanco. ¿Ven? Y se agregó. Y de esta manera, si yo hago un arrastre, en este caso de manera horizontal, voy a notar cómo él automáticamente me recalcula los valores para cada columna, tomando en consideración sus respectivos rangos de celda. En este escenario, lo que se está incrementando cuando yo hice el arrastre horizontal es la letra que representa la columna. Se fijan, el rango entre filas desde 5 a 13 sigue siendo el mismo para todos los lados. Lo que se aumenta es el nombre, la letra que representa la columna. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? Déjenme saber. Reacciones. ¿Todo bien? Ok, vamos a poner esto un poquito más interesante entonces. Miren, acá tenemos lo que llamamos las funciones de concatenación. Estas funciones también se pueden hacer utilizando lo que son fórmulas, ¿bien? A través de esta I comercial yo puedo unir un contenido de una cadena de caracteres estática, como en este caso separada por comillas dobles, y un contenido que esté en una celda, con otro contenido que esté en una cadena de caracteres estática, con otro contenido de una celda. Bien, eso yo lo puedo hacer manualmente utilizando esta I comercial y jugando con los símbolos de manera manual. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar el uso de la función. Hay una función que se llama concatenación y la podemos invocar a través de acá de la opción de insertar funciones. El primer punto que deben tomar en cuenta a la hora de insertar una función es que la celda a seleccionar, deben seleccionar la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien, o sea, yo quiero que el resultado de nombre y apellido caiga aquí, entonces debo estar posicionado ahí al momento de insertar la función. Bien. Como les había dicho anteriormente, Excel dispone de poco más de 400 funciones y ustedes pueden elegir desde dónde la pueden seleccionar. Por ejemplo, aquí nos aparecen las de uso reciente. Estas son las de uso reciente. Acá puedo seleccionarlas por categorías. Si selecciono todo, entonces puedo aquí verlas todas. Bien. También podría acá utilizar el buscador de funciones. Concatenar, presiono el botón ir y aquí me aparece. Por lo regular, a la hora de yo seleccionar la función, me dice el nombre de la función, una breve descripción de lo que hace la función. Bien, una breve descripción. Entonces, si yo estoy indeciso de cuál utilizar, aquí él me va a aclarar. Presiono aceptar y aquí voy a indicar cuáles son esos argumentos de entrada que va a utilizar la función. Por ejemplo, si es nombre y apellido, aquí yo tengo que indicar cuál es el nombre y cuál es el apellido que yo quiero unir. Entonces, si aquí yo digo en el primer carácter, aquí puedo tener hasta 255 valores. Por ejemplo, si aquí digo, yo quiero unir José, en el segundo, miren cómo me abre el tercero aquí, con Colón, por ejemplo. Y yo tengo una vista previa
y puedo ver cómo se va a visualizar el contenido. Si le digo aceptar, se va a mostrar de esta forma. Veo que no hay un espacio entre José y Colón. Entonces yo podría en este texto 2 colocar un espacio y en el texto 3 indicar que vamos a colocar el apellido. Entonces ahora sí podemos visualizar acá que se muestra de esta forma. Bien. Le digo aceptar y ya acá se muestra el nombre ya concatenado. Si en vez de arrastrar, yo le doy un doble clic acá, él automáticamente me hace el ¿verdad? Completado y aquí se va mostrando cómo él fue insertando la función, la primera celda, el espacio y luego entonces la segunda celda. Esto igual con el mismo concepto de referencia relativa que vimos anteriormente. Si lo ponemos un poquito más interesante, yo quisiera aquí crear una fórmula, perdón, una oración, utilizando esos datos. Yo podría decir acá que si inserto esa función y le digo concatenar, en el primer campo yo voy a colocar, entre comillas doble, el año de nacimiento de espacio, comillas doble, viene aquí como se me va agregando. En el segundo voy a seleccionar el nombre y el apellido que acabo de concatenar, José Colón, mírenlo acá. En la tercera posición voy a poner espacio para que haya un espacio luego de José Colón, y otro espacio para que haya un espacio luego de Miren acá cómo se muestra. Que alguien espera. Y acá vamos a colocar el año. Entonces, básicamente, si se fijan, aquí tenemos una cadena de caracteres estática que no va a cambiar. Un valor de una celda que puede ser dinámico, según yo arrastre hacia abajo, se va a ver el nuevo nombre con el nuevo año, el nuevo nombre con el nuevo año, y así sucesivamente. Bien, esa es la idea. Le decimos aceptar, y aquí nos muestra el nombre de José Colón con su respectivo año, y si aquí doy doble clic, puedo identificar los diferentes nombres con sus respectivos años. Bien, entonces es la idea en este sentido. Ya para finalizar, aquí en la hoja de función se nos habla acá sobre el tema de la importancia de lo que son las funciones, los delimitadores, aquí los separadores de argumentos, que también varían dependiendo del idioma. Si opta en algún momento por insertar la función manualmente, debe tomar en cuenta de que si es en inglés, el separador entre un argumento y otro es la punto y coma en vez de coma. Bien. Eso lo vemos más adelante en intermedio, cuando estamos trabajando ya con funciones un poquito más profundas, más avanzadas, en la que el asistente ya no nos va a ser de mucha utilidad y tenemos que trabajar de manera manual. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La idea aquí es poner en práctica el uso de diferentes funciones, como esta que están acá, con estos valores. Por ejemplo, yo me coloco acá, siempre recordando que voy a posicionarme en la celda que quiero que caiga el resultado. Voy a insertar mi función. Le digo que es la función suma, en este caso la tengo acá. Le digo aceptar. Y aquí me pide que seleccione o las celdas, una por una, pero como en este caso están en un rango, puedo seleccionarlas directamente. Bien, ya aquí él automáticamente la selecciona y aquí me dice el total. Igual puedo hacerlo para identificar el valor máximo. La función match devuelve el valor máximo de una lista de valores. Igual acá hago mi selección de celdas y aquí él puede identificar cuál es el valor máximo dentro de este listado. Vamos a hacerlo igual con el min. Aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mañana, por ejemplo, mi valor máximo es 70,000, él hace el recálculo y me dice, ok, sumamos aquí nuevamente, el valor máximo es 70,000. El valor mínimo sigue siendo 5,000. Si este valor que está aquí yo lo bajo a 3,000, entonces él automáticamente se le ajuste y se puede identificar aquí esos valores. La idea es precisamente, en el uso de las funciones y fórmulas, es nosotros lograr que en nuestra área laboral poder configurar todo con funciones orientadas
a celdas, por eso hablamos aquí de E5, de A5, A13, E13, ese tipo de funciones o fórmulas orientadas a las celdas. Cuestión de que si mañana tenemos un cambio en algún valor porcentual, el ITEVIS o alguna tasa de interés, se puede hacer ese cambio en esa celda que representa esa tasa y automáticamente se haga un efecto en cascada con un recálculo de todos los valores. Y así tenemos que, no tenemos que trabajar tanto manualmente y somos mucho más eficientes. Bien. Entonces, líderes, eso era lo que teníamos para el día de hoy. No sé si hay alguna duda o aclaración antes de cerrar nuestro encuentro de hoy. Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, como bien les comentaba, tenemos hasta el 18 de la medianoche para entrega sin penalidad. Ya luego de allí, entonces, pueden seguir haciendo sus entregas con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. El próximo lunes vamos a estar viendo las unidades 4 y 5, con las cuales vamos a cerrar nuestro próximo martes, ya nuestro tercer encuentro. Aquí vamos a ver informaciones sobre gráficos, impresiones, macros grabados. Muy interesante esta sesión de macros grabados, no se la pierdan. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy y espero verles en la meta a todos. Pasen buenas. Bye bye.